Y aquí, ¿verdad? Es donde tuvimos que haber analizado la composición que tiene la pared de nuestro árbol bronquial, empezando desde la tráquea, ¿verdad? Y los bronquios grandes, medianos, pequeños, hasta pasar a los bronquiolos, donde ya vemos una composición diferente. No sé si esta diapositiva ayer nos dio tiempo de verla. No, doctora, vimos hasta la anterior. Ah, muy bien, muchas gracias, Salma. Entonces, vamos a tomar en cuenta que por qué es tan importante revisar esta histología. Esta no es una imagen del texto de Guyton, es del libro de Gannon, porque, pues, acuérdense que las vías respiratorias que veíamos van a formar la parte de la zona de conducción, pues son estructuras que precisamente se les llama así porque son las que van a permitir que el aire durante la inspiración llegue hasta los alvéolos y que al mismo tiempo en la expiración puedan conducir hacia afuera de nuestro organismo el aire que ya se utilizó en la hematosis. Y estas estructuras todo el tiempo, lo que es tráquea, bronquios, desde los más grandes hasta los más pequeños, deben de permanecer permeables, quiere decir abierta su luz. Y deben de tener mecanismos también que les permitan contribuir a lo que hace, en este caso, nuestras fosas nasales, que es sobre todo el mecanismo de limpieza del aire. Y entonces esta diapositiva nos da a conocer cómo a nivel de tráquea y de los bronquios, ¿verdad? Tenemos que la capa que es la que se pone en contacto con el aire alveolar, pues es el epitelio alveolar, son células epiteliales que ahí vemos, ¿verdad? Cilíndricas, y es un epitelio ciliado. Y además de ciliado, si observamos, hay glándulas mucosas. Y esos dos mecanismos, es decir, la presencia del movimiento ciliar, que siempre va dirigido obviamente no hacia los alvéolos, sino hacia la faringe, para permitir el arrastre de la secreción mucosa. La secreción mucosa en estas partes va a seguir atrapando partículas sólidas cada vez de menor tamaño que pueden llegar hasta aquí y que no deben llegar a los alvéolos. A los alvéolos ya prácticamente debe llegar solo la mezcla de gases de los aires que componen a la fisiología respiratoria. Y entonces ahí vemos el epitelio, ¿verdad? Con esa capa de líquido y esa secreción mucosa, ¿verdad? Y vemos las glándulas ahí, secretoras. Vemos cómo hay por debajo del epitelio, pues su membrana basal delgada, igual que en los capilares. Y por debajo de esa membrana basal, la lámina propia, la capa de músculo liso, que es muy importante, ¿verdad? Porque al estar presente, eso quiere decir que a partir de estas estructuras también va a haber respuestas de contracción, es decir, broncoconstricción, y eso disminuye la luz de los bronquios, o broncodilatación, y eso aumenta la luz bronquial. E incluso, ¿verdad? Por debajo de esa capa de músculo, pues tenemos la presencia de los anillos. Por eso se ve aquí esta zona blanca amplia de los anillos que están constituidos de cartílago. Y ese es el elemento, ¿verdad? El tejido cartilaginoso en forma de anillos que desde la tráquea hasta los bronquios pequeños, no así los bronquiolos, ¿verdad? Van a estar permitiendo que todo el tiempo la luz de los bronquios esté abierta, que no se oblitere. Pero si pasamos a los terminales, es decir, los bronquios más chiquitos, ¿verdad? De acuerdo a lo que veíamos aquí, si ya pasamos a estas zonas terminales, respiratorios, pues ahí vemos cómo va cambiando. El epitelio sigue siendo cilíndrico, perdón, sigue siendo ciliado, pero ya vemos cómo inclusive ahora es cúbico y hay menor cantidad de cilios, porque se supone que aquí ya el aire está casi completamente libre de partículas. Sigue habiendo músculo liso en menor cantidad, vean ahí cómo ponen la proporción, y hay ausencia de cartílago, aquí ya no hay cartílago.
Y esto que serían los bronquiolos respiratorios, ¿verdad? Desde los terminales a los respiratorios, nos hace llegar a los sacos alveolares. Y eso es lo que vimos en esta figura, ¿verdad? Ay, perdón, en la anterior, en esta. Vean ahí del lado derecho, bueno, en el lado izquierdo, ahí está la tráquea, los dos bronquios principales, ¿verdad? Y de ahí pues todo el árbol bronquial hasta los bronquiolos y luego los alveolos. Y ahí tenemos los últimos bronquiolos, los respiratorios. Ahí tenemos a los conductos alveolares y los sacos alveolares. Entonces, esa pared de estos sacos alveolares o alveolos es la que está constituida de esta forma que vemos aquí. ¿Qué tiene la pared? Pues tiene solo la capa de células epiteliales alveolares, que también se les puede decir neumocitos. Y ahí están señaladas las dos variedades. Los neumocitos tipo 1, que el sinónimo es de revestimiento, porque son los más abundantes. Guyton nos habla de, si mal no recuerdo, alrededor del 95% de neumocitos de revestimiento, células epiteliales alveolares tipo 1. Y hay otro tipo que son los tipo 2, células epiteliales alveolares tipo 2 o neumocitos tipo 2, que estos son granulosos, ¿verdad? Y si observamos, las células presentan en su citoplasma unas inclusiones. Y esas inclusiones, ¿verdad? Es la forma de almacenamiento de lo que ellos sintetizan y van a secretar, que es esta sustancia que le llamamos factor surfactante. Y ese factor surfactante, que lo vamos a ver en unos minutos, va a actuar como lo que dice ahí esta diapositiva, como agente tensioactivo. Y un agente tensioactivo lo que hace es disminuir la tensión superficial, en este caso, del líquido alveolar, que tapiza el interior de los alveolos, ¿verdad? Entonces, para eso fue esta figura. Vamos a avanzar y ahora terminamos con este primer tema, de la anatomía fisiológica. Nos falta recordar la presencia de la pleura y lo que es muy importante también, la circulación pulmonar y finalmente la inervación. Y eso es lo que tenemos en esta diapositiva. Aquí del lado izquierdo empezamos, ¿verdad? Por ver en esta figura sencilla, cómo la pleura, pues es el revestimiento de cualquier víscera. En este caso, como en el corazón, es una hoja doble, ¿verdad? Igual que a nivel del sistema digestivo. Y hay una pleura visceral, ¿verdad? Que es la que está en contacto con el parénquima pulmonar y se mete a individualizar a cada lóbulo pulmonar de cada pulmón. Y la pleura parietal, pues es la que está en contacto hacia la pared torácica. Y entonces, dependiendo, ¿verdad?, de si está revistiendo a lo que es la pared costal, donde está la superficie de las costillas, pues es la pleura parietal costal. O está tapizando, recubriendo al diafragma, pues es la diafragmática, o a nivel del mediastino. Esa pleura, recuerden una y otra, dejan o constituyen un espacio que es el espacio pleural, donde decíamos hay un poco de líquido, 20 y mucho mililitros, que cubre la función de lubricar y también de mantener la cohesión entre estas dos hojas. En el interior de ese espacio se va a generar una de las presiones pleurales perdón, una de las presiones pulmonares que precisamente se llama presión pleural. Y esa presión pleural, igual que las otras, las vamos a ver enseguida, después de terminar este tema. Vámonos ahora del lado derecho a revisar la circulación pulmonar. Los pulmones jóvenes tienen dos circuitos de circulación. El primero de ellos lo vimos en la unidad que vamos a evaluar mañana, ¿verdad? Porque ya me avisaron que el examen va a ser mañana. Ese circuito es el circuito menor, la circulación pulmonar, que empieza, como lo sabemos, con la arteria, más bien con el tronco de las arterias pulmonares, ¿verdad? A nivel del ventrículo derecho, y desemboca o termina con las 4 venas pulmonares que desembocan en la aurícula izquierda.
Ese circuito pulmonar, llamado así, o circulación menor, pues tiene como función la hematosis. Y como en este capítulo el contenido no es hematosis, el contenido es la primera etapa del proceso, que es la ventilación, la hematosis está hasta el capítulo 2. Pues ahí es donde aplica la circulación pulmonar o circuito menor. Aquí aplica el segundo circuito que tiene el sistema respiratorio de su circulación pulmonar, que corresponde a la circulación bronquial. Y entonces las arterias bronquiales, pues ya sabemos, ¿verdad?, que se originan de la aorta y que estas arterias bronquiales, pues son las que van a nutrir, a llevar los nutrientes a lo que son los pulmones y finalmente se complementa como circuito con lo que es su microcirculación, las venas bronquiales, que bueno, ya van a drenar la sangre venosa. Y aquí hay algo importante, jóvenes. Esa sangre, ¿verdad?, venosa de las venas bronquiales, tenemos que recordar en dónde desemboca. Y no sé si alguien de ustedes nos quiera actualizar eso, nos quiera recordar dónde drenan las venas bronquiales la sangre venosa de la circulación bronquial. ¿Por qué es importante? Es importante porque esas venas van a drenar su sangre venosa en un determinado sitio y van a provocar lo que está escrito ahí en la diapositiva, el llamado shunt venoso o también cortocircuito arteriovenoso, que significa en ambos casos que va a haber una mezcla. ¿Mezcla de qué? De sangre arterial con sangre venosa. La sangre arterial ¿No es en pues los se va a capilares mezclar alveolares? en los capilares, no alcancé a oír. ¿Capilares alveolares? No. Mm, tiene que ser más adelante porque si son capilares, ¿verdad? Quiere decir que apenas van a dar origen a las venas. Y las venas bronquiales, lo que tenemos que investigar es en dónde drenan, ¿verdad? En dónde drenan. Aquí, por Doctora, ejemplo, ¿no son en las venas intercostales o ya está en las venas bueno, pues bronquiales y intercostales? Pues eso lo tenemos que buscar bien, Salma. Vamos a dejar esa tarea pendiente. Les voy a explicar por qué me voy a adelantar solo un poquito. Porque fíjense lo que ocurre. La sangre, que es el resultado de la hematosis, pues esa sangre es la que sale por los extremos venosos de los capilares de la circulación pulmonar como sangre arterial porque en los capilares, acuérdense, es el único sitio donde hay intercambio de gases y de metabolitos y de líquido. Y entonces, cuando la sangre producto de la hematosis sale de los capilares pulmonares a las venas pulmonares y va a llegar a la aurícula izquierda, esa sangre trae una PO2, una presión parcial del oxígeno muy alta, la misma que los alvéolos. Eso lo vamos a ver en el capítulo 2. Es 104 milímetros de mercurio. Pero cuando esa sangre arterial que llega a la aurícula izquierda por las venas pulmonares, el ventrículo izquierdo la recibe y la bombea a la arteria aorta, la sangre arterial que la arteria aorta lleva a todos los tejidos, baja la PO2, alrededor de 10 milímetros de mercurio. Ya lo veremos en el capítulo 2 y en el 3. Entonces aquí la pregunta dice uno, ¿y por qué? ¿Verdad? ¿Por qué la sangre resultado de la hematosis con 100 o un poco más de 100, 104 milímetros de mercurio, cuando sale por la aorta, pues ya lleva 95, ¿verdad? O alrededor de 95. Entonces, se debe a esto, jóvenes, al shunt venoso, al cortocircuito que mezcla sangre arterial de la hematosis con sangre venosa bronquial. Entonces, vamos a dejarlo para el capítulo 2. Vamos a dejar que busquemos en dónde desembocan las venas bronquiales su sangre venosa. Y lo dejamos para el capítulo 2. Total, ahí lo vamos a necesitar. Vamos a pasarnos al último tema que corresponde a la inervación. Bueno, pues cualquier órgano, cualquier víscera, recuerden que la inervación es autónoma. Obviamente no es somática, es autónoma. Y entonces,
Aquí la inervación es doble, es como en el corazón, ¿verdad? El miocardio recibe inervación doble, el músculo liso bronquial recibe inervación doble, simpática y parasimpática. ¿Quién nos puede contestar cuál es neurotransmisor, receptor y efecto de la inervación simpática en el músculo liso bronquial? ¿No? Pues recuerden que el neurotransmisor... Ah, muy bien, Luisa. Ah, no, Mari, perdón. Sí, Mari. doctora. Bueno, espero no equivocarme, si no, corríjame. En el simpático, va a ser la noradrenalina en el receptor beta 2 me parece, que va a causar la broncodilatación. Y es correcto, Mari. Muchas gracias. Así es. De tal manera que eso tiene una aplicación clínica enorme, jóvenes, enorme. ¿Por qué? Porque una de las enfermedades del grupo que llamamos EPOC, que son las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, es el asma bronquial, que es más común en personas jóvenes, adolescentes, niños, pero que también se prolonga a veces hasta la vida adulta. Y esta enfermedad se presenta por episodios en las cuales se habla de crisis asmática. Y lo que sucede en la fisiopatología es que diversos alergenos desencadenan una respuesta, ¿verdad? Inmunológica y se produce broncoconstricción. Por eso es enfermedad obstructiva, crónica, porque pues, no es una enfermedad aguda que se cure, sino que va avanzando conforme avanzan los años. Y entonces, esto que nos acaba de decir Mari, ¿verdad? De que la inervación simpática, el neurotransmisor es noradrenalina, y que el músculo liso bronquial va a actuar sobre el receptor beta 2 teniendo efecto broncodilatación, pues por supuesto que eso se lo van a llevar el año que entra a su curso de farmacología, jóvenes. ¿Para qué? Para ver qué tratamiento va igual a su curso de cuarto año de neumología, qué tratamiento los médicos le damos a los pacientes con asma bronquial. Entonces empezaríamos. Van a ser fármacos con efecto Agonista beta adrenérgico. 2. Agonista beta 2, muy bien, Salma, ¿verdad? Y no vamos a andar dándole un fármaco colinérgico, ¿verdad? ¿Por qué no colinérgico? ¿Quién nos puede decir? Tenemos menos de un minuto. ¿Quién es el neurotransmisor parasimpático? ¿En qué receptor actúa? ¿Y qué efecto tiene en músculo liso? Doctora, el parasimpático, el neurotransmisor es acetilcolina y el receptor es M3, que es broncoconstrictor. Y ahí tenemos, ¿verdad? ¿Quién me contestó? La respuesta es correcta. Gaby. Ah, muy bien, Gaby, muchas gracias. Gracias, Alma, también. Se nos va a acabar el tiempo, pero ya saben que volvemos a ingresar. Ahí está ya terminado la anatomía, ¿verdad? Parasimpático, acetilcolina, receptor M3, el efecto contrario, broncoconstrictor, ¿verdad? Broncoconstricción. En el simpático sí hay receptor alfa 1, pero ese alfa 1 es en los vasos sanguíneos. Y cuando hay efecto vasoconstrictor en los vasos sanguíneos, eso lo que hace, ¿verdad?, es disminuir la secreción bronquial.